Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Zacarías, el profeta. Estamos siguiendo hoy en el capítulo 12. Como hemos estado revisando capítulo por capítulo, viendo la historia, porque es una línea de historia que estamos viendo, para llegar al fin, el capítulo 14, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en ese capítulo 12, también capítulo 13, mientras que vamos acercando a aquel momento, nos va dando detalles importantes que deberemos estar viendo un poco antes que la venida del Señor. Entonces mi esperanza es que en ese capítulo que estamos para estudiar, vamos a ver unos detalles que quizás ahorita mismo estamos viendo cumplir y quizás también estamos viendo o estamos por ver poco adelante. Entonces vamos a empezar capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así, versículo 1 al 3. Carga de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y formó el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Me encanta ese primer versículo, no solo porque está hablando de Dios, pero está hablando de quién ha hecho este mundo. Sé que cuando estamos leyendo aquí Zacarías, estamos viendo muchas cosas difíciles. Aun cuando hablamos de los caballos, hablamos de las pandemias, guerras, rumores de guerras, problemas que existen en el mundo, las tribulaciones por las cuales vivimos y aguantamos. Pero aquí, en medio de todo, Dios está diciendo, yo la creo todo. Recuérdalo, porque todo lo que está sucediendo está en mi mano. Entonces, en parte, ese primer versículo es para el mismo creyente, para que tengamos confianza. No estamos abandonados, Dios está con nosotros y debemos tener esa confianza. Aparte de que a veces tenemos desconfianza en lo que vemos o quizás tenemos que sufrir porque hay quien que tal vez sufre su día sin comida o días sin comida o pierde sus bienes por huracanes o volcanes o terremotos. Pero la verdad es, debemos guardar aquella confianza. Todo está en manos de Dios. Él sabe lo que está haciendo. Versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargan serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se junten contra ella. Muy importante esos versículos. ¿Por qué? Porque uno siempre nos está distinguiendo en el fin del versículo 2, Judá, Jerusalén. Si recordamos por nuestro estudio, Jerusalén está dentro de la herencia de Benjamín. Y eso es importante porque hay una cierta distinción entre ellos. Son las dos naciones en el sur de los 12 tribus de Israel. Cuando los 10 tribus al norte fueron llevados y esparcidos por Asiria, quedó las dos naciones en el sur, Benjamín y Judá. Pero nos está indicando que esas dos naciones será algo difícil. Y no solo esas dos naciones, sino particularmente Jerusalén. Habrá muchos países que tratan de dominar Jerusalén. Por decir así, será el ciudad quizás más enfocada, más importante, conocido en el mundo. Muchos tratarán de dominarla, muchos tratarán de guardarla, muchos tratarán de gobernarla. Pero todos los que tratan de guardar o gobernarla, dice así la palabra, serán quebrantados. Y como dice en versículo 3, será como si fuera una piedra pesada para todos los pueblos. Es algo difícil. No sé si usted puede imaginar por un momento un peso fuerte, lo máximo que tal vez un brazo tuyo puede aguantar, levantar, no sé, 5 libras, 10 libras, como sea. Agarra aquel peso, extender su mano derecho frente de ti y guardar aquel peso en el aire y ver cuánto tiempo lo puede guardar en el aire.
Es lo que está hablando aquí entre esos dos versículos. Es una copa de temblar. Sé que si usted guarda aquel peso en su mano por varios momentos, llega un momento que sus músculos empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque el peso es mucho y sus músculos ya no pueden aguantar. Y llega el momento, si tú tienes mucho valor, va a temblar mucho su mano hasta que ya usted va a dejar caer el peso. Es lo que está hablando. Así será Jerusalén. Para todos los que tratan de guardarlo en su mano, será un peso demasiado pesada para ellos. ¿Por qué? Porque Jerusalén es de Dios, no es de los hombres. Y eso es importante porque sabemos históricamente Asiria vino contra Jerusalén en 701 a.C. y Siria cayó en 612 a 609 a.C. Babilonia vino contra Jerusalén en 597 y 587 a.C. y sabemos que Babilonia cayó en 539 a.C. Luego Grecia, bajo Alejandro Magno, tomó Jerusalén en 332. Grecia también cayó en 197 antes de Cristo. El gran imperio romano vino contra Jerusalén en el 63 a.C., el 37 a.C. y por fin en el 70-72 después de Cristo. Y Roma tuvo su último pedazo caído en el año 570 después de Cristo. Estos solo son algunos de los sitios más recordados, pero la lista es en realidad mucho más largo. Y al igual que estos, cada uno a su vez fue destruido. Sin embargo, después de todo eso, Jerusalén nunca dejó de existir como lugar, al menos no hasta el 72 después de Cristo. Sabemos que la lista de naciones es más de 7 diferentes naciones que iban a poder y tener dominio por un cierto tiempo sobre Jerusalén, pero al fin cada uno perdió su dominio, cada uno fue destruido por otras naciones y Jerusalén siempre está hoy. Pero sabemos en el año 72 llegó el Imperio Romano, rodeó Jerusalén y la destruyó el templo. Bien dijo Jesús a sus discípulos cuando estaban hablando con ellos, no quedará ni una piedra sobre otra piedra. Y fue cumplido, el templo fue destruido, derribado, no quedó ni una piedra sobre otra piedra. Y hasta hoy, tiempos modernos, ha vuelto a ser reconstruido Jerusalén, el viejo, y aún reconocido por su nombre y reconocido como capital de Israel. Entonces podemos ver esa larga vuelta que se ha cumplido esas palabras. Seguimos en versículo 4 al 6. En aquel día, dice Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo y con locura al gimiente, mas sobre la casa de Judá abrirá mis ojos. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, los habitantes de Jerusalén serán mi fortaleza, en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como un brasero de fuego entre la leña, y como una tea de fuego en gavias, y consumirán a derecha y a izquierda a todos los pueblos de alrededor, y a Jerusalén será otra vez habitado en su lugar, en Jerusalén. Entonces, para que Jerusalén sea habitado una vez más en su propio lugar, en Jerusalén, tiene que llegar un momento de ser destruido. Y es lo que estuvimos hablando en el año 72. Entonces, tenemos la profecía de su destrucción aquí en esas palabras, pero también la profecía de su reconstrucción. Y sabemos que fue en el año 2018 que fue recibido, aceptado prácticamente internacionalmente, que Jerusalén es capital de Israel. Entonces ya podemos ver que está cumpliendo. Ahora dice que los mismos líderes de Israel van a ver su pueblo, van a ver creciendo y van a agarrar coraje. Y por su coraje, como dice en versículo 6, Israel va a crecer.
va a consumir a derecha, a izquierda, a todos los pueblos alrededor. Aquí, como dice, consumirán a derecha e izquierda, tenemos unos mapas. Y aún si vamos más atrás en el tiempo, todavía se mirará todavía muy distinto. Pero en el primer cuadro miramos la mapa del territorio de Israel, como estaba en el año 1946. Sabemos que en el 47, 48 ya Israel llegó a ser reconocido como nación. Entonces, 1 o 2 años antes de ser reconocido como nación, aquí tenemos esta cuadra. El verde de esa cuadra son los palestinos. El blanco que usted vea en medio de aquel verde oscuro son territorios que están dominados por judíos, porque en 46 todavía no estaba reconocido como nación, 1946. Entonces podemos ver, ya el blanco en medio del verde es muy poco. Aún Israel es una nación muy chico de toda manera, pero ya los territorios que tiene aquí, estamos hablando como una docena de ranchos grandes. Es todo. Es una área muy chico. Pero luego, llegando a 47, 1947, 48, cuando Israel fue establecido como nación, podemos ver el cambio. Ya el blanco es mucho más, el verde va disminuyendo. Quiere decir que están empezando a consumir a derecha y a izquierda. En 1967 estaba la guerra de 6 días. Podemos ver que todavía Israel aumentó más territorio. Ya el verde quedó mucho más disminuido. Ya en el año 2010, por medio de otros tratos, quedó Israel casi completamente lleno en esa área, el verde casi insignificante. Y hoy estamos hablando de 2020, todavía la verde es más poco. Y Israel sigue consumiendo a derecha y a izquierda. Y va a llegar el momento cuando ese territorio será únicamente de Israel. Y como bien dice, Jerusalén será habitado en su lugar, en Jerusalén. Y sabemos que esas son cosas que estamos viendo frente de nuestros propios ojos. Ese cumplimiento, Israel ya está nación, ya tiene su propiedad, ya tiene su capital. Cumplido la palabra de Dios. Versículo 7, y librará Jehová las tiendas de Judá primero. Importante, como ya hemos hablado. En las dos naciones del sur hay dos tribus, Benjamín y Judá. Dice que Judá será primero y luego Jerusalén, porque está usando la palabra Jerusalén aquí por hablar de Benjamín. Y eso sabemos bien porque en el año 1947-48 Israel fue reconocido como nación, predominadamente por gente judío que vivía ahí. Ahora, ya después llegó a reconocer Jerusalén. Entonces las cosas iban por pasos. 1948 Israel reconocido como nación. 1967 Jerusalén estaba en poder de Israel, aunque no era capital, y era dividido mitad y mitad entre los palestinos y Israel. Hasta 2018 ya el total de Jerusalén en manos de Israel. Entonces, como dice en 7, y librará Jehová los tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y la gloria del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Sabemos que Israel como nación fue restaurado en 1948, pero no fue hasta 2018 que Jerusalén fue reconocido como el capital de Israel. Y aquí en ese cuadro, en esa foto, miramos la embajada americana. La embajada de Estados Unidos se inauguró oficialmente en Jerusalén el 14 de mayo de 2018, coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración de Independencia de Israel. Entonces tuvimos ese cumplimiento preciso. Todo lo que Dios le hablaba estaba cumpliendo. Desde su fundación, 70 años, Jerusalén está reconocido como capital. Entonces las profecías podemos ver están cumpliendo
a tal como Dios le dio. Versículo 8 y 9. En aquel día Jehová defenderá el morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Interesante, en el día de David, David tuvo sus soldados especiales y eran apartados y eran hombres fuertísimos. Pero aquí nos habla que en ese tiempo, cuando esas profecías se están cumpliendo, aun el que fuera débil entre Israel será como esos soldados de David. Y es interesante porque el que es nacido en Israel va al ejército. Hombres y también mujeres van al ejército. El más débil ahí está. Y tiene uno de los ejércitos más reconocidos en el mundo, tanto en su conocimiento como su capacidad militar. Así como está diciendo aquí, hasta el más débil de ellos estará como David de fuerte. Y dice en versículo 9, y luego Dios mismo va a empezar a destruir todas aquellas naciones que vendrán contra Jerusalén. Para Dios, Jerusalén es muy especial. Y así como hemos visto históricamente, cada nación que vino contra Jerusalén fue destruido. Sigue este mandato hasta hoy. Cualquier nación que viene contra Jerusalén será destruido. No va a cambiar Dios su pensamiento en eso. Aunque a veces Él trae otras naciones para castigar a su pueblo, aquellas naciones que Dios lo trae, siempre ellos también serán castigados por venir contra Jerusalén. Seguimos, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaran, y hallarán llanto sobre él, como llanto sobre el unigénito, afligiéndose sobre él como se aflige sobre el primogénito. Importante porque otra vez están viendo Jesús. Pues como estamos llegando a su venida, hay preparación. Dios está llamando aún entre su pueblo Israel a personas y presenciando a ellos en visiones, en sueños, llamándolos para creer. Y es lo que está hablando aquí. Dios está derramando su espíritu sobre aquella gente. Y hay un linda libro que hace poco yo lo leí. El autor estaba allá en el Medio Oriente tomando testimonios de muchas personas en Israel y las naciones alrededor. Estaba tomando testimonios de muchas personas que ya han tenido visiones. Visiones del Mesías, visiones que Dios mismo estaba llegando y llamando la atención de ellos. Muy importante, porque están reconociendo quién, el unigénito, el primogénito. Esas dos palabras son importantes porque del Padre Celestial solo hay uno. Es Jesucristo, es su único Hijo, es unigénito. También es el primogénito porque sabemos que José y María tuvo otros hijos, pero aún Jesús es el primero. Él tomó la promesa que fue dado de padre a hijo por atrás hasta David. Entonces Jesús, cuando él estaba vivo, tomó ese cargo del primogénito. Sabemos en nuestros otros estudios que hemos hecho, en el estudio sobre José, hablamos de la primogenitura, que tiene varias piezas, como el liderazgo de la familia, como el sacerdocio, el liderazgo espiritual, tanto como carnal, y también su promesa de una doble porción. Esto es lo que Jesús tiene, su doble porción. Israel, el Viejo Testamento y el pueblo de Dios, y el Nuevo Testamento y el pueblo de Dios, la iglesia, que incluye a cualquier que llega y busca a Jesús de todo su corazón. Entonces Dios está diciendo que va a derramar su espíritu y muchos van a encontrar con él. Aquí tengo una cuadro, dice el rabí quien encontró el Mesías. Muy interesante porque es un rabí muy reconocido allá en Israel, pues ya se murió, viejito él,
Pero él escribió una nota, una carta, lo dejó en una sobre y la dio a su familia y le dijo, esa carta no lo va a abrir hasta el primer aniversario después de mi muerto. Entonces él se murió. Un año después, en programación vivo, en el televisión, abrían la carta, revisaron la carta y él habló de que había conocido quién es el Mesías y era Jesucristo mismo. Entonces aún hay rabís reconocidos que están recibiendo esa llamada de Dios, cumpliendo así este pasaje. Y aún va a aumentar más porque cuando ya llegamos a la mera momento de la venida de Jesús, muchos tienen que estar reconociendo a Él. Versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adariman en el valle de Megiddo. Y el duelo sería como un gran duelo nacional que se apoderó de todos, como lo experimentó la muerte de Josías, quien fue asesinado en Hadadriman, una ciudad también, un lugar en el valle de Megiddo. Eso tiene un sentido sólido, ya que Josías era la última esperanza del reino en decadencia. Y tenemos esa historia en 2 Crónicas 35, 20 al 27. No lo vamos a leer todo, solo vamos a leer 22 al 25, pero es la historia. Ahora, dice que en versículo 11, dice que el duelo, el llanto en Jerusalén por conocer a Jesús será el llanto como este que fue sobre Josías. Entonces leemos 22 al 25. Mas Josías no volvió su rostro de él. Antes se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que era de la boca de Dios, y vino a darle la batalla en el valle de Megiddo. Necao es el líder, el rey de Egipcio. Viene egipcio a batallar contra Siria, pues a la fuerza tiene que pasar por Israel. Cuando sus tropas vienen llegando cerca de los dos naciones al sur, Judá y Benjamín, viene Josías y él sale con sus tropas. No porque egipcio viene contra él, pero él sale. Viene Necao y dice, mira, mi batalla no está con Israel, Josías. Regrese usted a su palacio, aparta, déjame pasar, yo voy para Siria. Versículo 23, y los arqueros tiraron al rey Josías flechas, y dio al rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos lo quitaron de aquel carro y le pusieron en otro segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén y murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de su padre. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y endechó Jeremías por Josías, y todos los cántaros y los cántaras recitaron sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las dieron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. Entonces, todo el pueblo estaba doliente por el pérdida del rey Josías. Entonces dice que va a llegar ese momento en Israel. Ellos van a tener ese mismo dolor al empezar a reconocer la verdad. Jesucristo sí fue el Mesías. Y eso es importante. Versículo 12 al 14. Y la tierra lamentará cada linaje de por sí. El linaje de la casa de David por sí. Sus esposas por sí. El linaje de la casa de Natán por sí. Y sus esposas por sí. El linaje de la casa de Levi por sí. Y sus esposas por sí. El linaje de Semaí por sí y sus esposas por sí. Todos los linajes, quiere decir familias, que quedarán cada linaje por sí y sus esposas por sí. Entonces, cuando nos dice los que quedarán, quiere decir que puede haber problemas y tal vez algunos van a perder en esos últimos momentos. Pues vamos a conocer más de esas palabras cuando llegamos a capítulo 14. Pero parece que puede haber también tribulaciones todavía en Israel y puede ser que algunos mueran. No sé todavía, pero dice que de los que quedan van a reconocer a Jesucristo como Mesías y van a lamentar
porque van casi 2000 años que ellos oficialmente no han reconocido el Mesías. Pero como todo va por vuelta, Israel ya está, Jerusalén ya está, entonces tiene que llegar el momento de reconocer el Mesías. Pues quiero agradecer su tiempo de estar conmigo en ese estudio. Que Dios lo bendiga y espero que este estudio pueda bendecir a su día. Gracias.